hablar de autoridad. Yo creo que todos hemos o escuchado hablar de una u otra forma ese principio de lo que es la autoridad delegada. Todos hemos sido llamados y lo vamos a ver ahorita, a ese principio de autoridad, todos hemos sido recibidos, todos hemos sido bendecidos de parte del Padre con ese principio o con la autoridad que nos ha sido delegada. Amén. Así es que acompáñenme, por favor. Ya les dije en Mateo capítulo 28. Ahí estaremos viendo, pero antes déjame decirte lo que es el significado de autoridad. ¿Ok? La autoridad en el idioma hebreo, recuérdate que Jesús habló principalmente en hebreo y en arameo, que era digamos, el idioma oficial del pueblo judío. Por eso hemos también nosotros acostumbrarnos a buscar las fuentes, porque Yeshua no habló en español, no habló en inglés, no habló en francés, no habló en griego. Una cosa diferente es que el Nuevo Testamento, como le conocemos, haya sido escrito en griego, haya sido traducido al griego principalmente, ¿ok? Y de ahí al español. Por favor, entendamos esto. El Yeshua y sus discípulos hablaban el hebreo, el arameo. Por eso, cuando buscamos significados, por favor, vamos primeramente a esa fuente, ¿ok? Al idioma original. Entonces, si autoridad significa, primeramente, lo que encontré fue un poder notarial. Sabemos que cuando nosotros hacemos una diligencia ante autoridades, pues hay unas autoridades que son los notarios. Todo lo que se haga ante un notario queda válido, tiene el sello, la firma. Asimismo, hay otro significado que dice conjunto organizado de personas autorizadas u oficiales con poder para hacer cumplir las leyes, resolver disputas o de tomar decisiones que afectan potencialmente a otros. Escucha esta definición que es la que más a nosotros nos atañe en esta mañana. Dice, conjunto organizado de personas autorizadas u oficiales con poder de hacer cumplir las leyes, resolver disputas o de tomar decisiones que afectan potencialmente a otros. Nosotros escuchamos hablar de la autoridad delegada, de eso vamos a hablar más adelantico, ¿ok? Y otra definición es poder de hacer cumplir las reglas o de dar órdenes. Poder de hacer cumplir las reglas o de dar órdenes. La Biblia nos enseña que los ángeles son quienes ejecutan la palabra del Padre, ¿ok? Pero a nosotros se nos delegó esa autoridad también. Nosotros tenemos que cumplir la palabra del Padre porque el cumplimiento de la palabra es lo que nos da a nosotros la capacidad de ejercer la autoridad. Hay otra definición que dice el derecho legal o moral de ejercer poder o poder que se posee con derecho. En la Biblia, Dios es presentado, iglesia, como la máxima autoridad, la autoridad máxima, personal y la fuente de toda autoridad. El Padre es la fuente de toda autoridad. Por eso Yeshua, cuando estuvo en la tierra, nos dijo, lo que he visto hacer al Padre, eso hago, lo que he escuchado del Padre, eso hablo. Y él dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me envió a hacer, eso yo hago. Luego esa autoridad no la delegó, te repito, ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Pero podemos ir a Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Igual Daniel capítulo 2, versículo 21, Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, Romanos 13, 1. No te preocupes, ya te voy a leer algunos de esos pasajes, porque estos pasajes están hablando de que Dios dio autoridad a los reyes de Israel, a los sacerdotes, a los profetas, pero cuando nosotros vemos el Salmo 119, vemos que todo el Salmo 119 está dedicado a hablarnos de lo que es la palabra y cómo la palabra del Señor es la autoridad para su pueblo y cómo la palabra de Yahweh es la que rige el mundo entero desde su creación, porque cuando fue creado todo lo que nosotros vemos, conocemos y aún lo invisible, lo que no es perceptible a nuestros ojos naturales, fue hecho por la palabra, porque por eso dice en la creación
y dijo Yahweh, y dijo Yahweh, y dijo Yahweh, y dijo Yahweh. Por ejemplo, dijo Yahweh, sea la luz, y fue la luz. ¿Ok? Entonces, la palabra del Señor es la autoridad máxima que hay en la creación entera. Por eso Proverbios nos advierte, Proverbios 18, versículos Proverbios capítulo 18, 23 nos dice que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Lo que está diciendo ahí es que en las palabras tenemos poder, tenemos autoridad para ejercer. Por eso es muy importante que atendamos nosotros como creyentes el poder que tiene la palabra. Entonces, debemos entender que cada vez que nosotros soltamos palabras, estamos soltando un poder que va a impactar de manera positiva o negativa unas situaciones o van a traer ciertas consecuencias y van a generar circunstancias, ¿ok? Por eso cuando leíamos ahorita la definición de autoridad, terminaba diciendo en ese segunda dice conjunto organizado de personas o autoridades, perdón, u oficiales con poder para hacer cumplir las leyes, resolver disputas o de tomar decisiones que afectan potencialmente a otros. Afectan potencialmente a otros de manera positiva, que es lo que buscamos, o de manera negativa. Las palabras, ¿ok? Porque tienen autoridad. Te decía, si nosotros leemos la escritura, nos vamos a dar cuenta que la Biblia, quien ejerce la autoridad máxima o presenta como máxima autoridad en la creación, lo visible y lo invisible, te repito, es el Señor, nuestro Padre eterno, ¿ok? Por tanto, todo lo que el Señor ha hablado, pues tendrá que darse, tendrá que suceder, como lo estamos viendo ahorita con el cumplimiento, pues, de tantas palabras proféticas que se está cumpliendo sobre la tierra. Es el cumplimiento de lo profético. Ya dicen que ungieron o que están a punto de ungir o que ya reconocieron a un hombre como el Mesías, el Salvador, en Israel. Entonces, esto no es más que el cumplimiento de la palabra, porque el Señor dijo que vendrían muchos diciendo yo soy el Cristo, irán helo ahí, helo acá, pero dicen no lo creáis, no lo creáis porque Cristo vendrá como el relámpago que cruza de oriente a occidente y que pues todos lo verán, no será nada escondido ni nada de esa cuestión. Ahora ellos han ungido un Mesías en carne y Yeshua ya no va a venir así como vino la primera vez, ya no va a venir con relación con el pecado, va a venir como rey glorioso, con su esplendor de gloria y ejerciendo su dominio sobre todas las cosas, ¿ok? Mira lo que terminó diciendo Nabucodonosor después de haber sido restaurado por el Padre. Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35 dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esta fue la conclusión que sacó Nabucodonosor después de haber pasado por el trato de nuestro Padre Celestial. Reconoció que el Señor tiene todo poder y toda autoridad sobre todas las cosas. Cuando nosotros sabemos tomar el principio y autoridad, iglesia, nos va a ser mucho más fácil vivir nuestra vida cristiana, o sea, nuestra vida espiritual va a ser más llevadera porque entendemos que el Padre tiene toda autoridad y vamos a aprender a manejar los tiempos, tiempo de guerra, tiempo de paz. Hay tiempo de pelear, hay tiempo de estarse quieto. Por ejemplo, en algunas ocasiones el Señor mandó a moverse al pueblo, a pelear, a guerrear, entra y les dijo, estén quietos, yo voy a pelear por ustedes. Salmo 146, Salmo 46, 10, perdón, está pues quietos y conoced que yo soy Yahweh. En Isaías también hay un pasaje, una orden del Señor que nos dice, estén quietos, que yo voy a pelear por ustedes. En otras les dice, ¿por qué estén quietos? Levántense, salgan a pelear. Yo iré con ustedes, pero ustedes salgan y peleen. Éxodo capítulo 14, Moisés sube a un pico
a una escala, a una montaña, las que se podían escalar. Dice que toma ahí y dice, Señor, mira, me van a apedrear, ¿qué hago? Este pueblo está enojado conmigo, dicen que los traje hacia una trampa, que tú les tendiste una trampa, ¿qué hacemos? El Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? O sea, no era tiempo de entrar y meterse, no era tiempo de actuar. Asimismo, cuando nosotros conocemos este principio de autoridad y nos conectamos con el Padre en ese principio, sabremos cuándo salir y pelear y cuándo simplemente esperar, ¿ok? Eso a través de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo de Dios. Dice Mateo capítulo 28, vamos a leer ahí el versículo 16, dice la escritura así, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacéis discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El punto central aquí, el versículo central del que estamos hablando, es el 18. Los otros son para formar, sabes que siempre hemos formar el contexto para que no parezca un pretexto. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo aquí, iglesia, es cómo el Señor llega en este momento ya es su partida definitiva, o sea, ya había resucitado, ya habían pasado 40 días de su resurrección. Este era el día 40 de que había resucitado y se estaba ya despidiendo, digamos, oficialmente de todos sus seguidores. Dicen que habían como, como unos 500 ahí viendo cuando el Señor fue tomado en las nubes. Entonces, antes de partir, antes de irse, les deja, digamos, esta orden, lo que conocemos como la gran comisión. Ahí en el versículo 18 les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad es poder, es autoridad. Y delega la autoridad. ¿A quiénes? A todos aquellos que le siguen, que le habían seguido y que habían de seguirle. Versículo 19, por tanto, y ahí se nos delegó la autoridad. Porque a mí me autorizaron esto, usted vaya y haga. ¿Ok? Eso es la autoridad delegada. O sea, el Señor se le dio toda autoridad, dice claramente, en el cielo y en la tierra, por tanto, y por tanto nosotros tenemos poder y autoridad, iglesia, para remover cosas en el segundo cielo. En el segundo cielo sabemos que es donde está el trono de Satanás y las potestades que están con él, los que conocemos como principados. Por eso en Daniel capítulo 10 dice la escritura que cuando venía la respuesta a Daniel, el príncipe de Persia se le opuso durante 21 días hasta que vino Miguel el arcángel y peleó contra el príncipe de Persia. Mientras estaban peleando ahí, aprovechó Gabriel, que ha sido enviado a traerle el mensaje a Daniel, pudo pasar y cumplirse la comisión o lo que el Padre había comisionado. Esto se hizo porque aquí en la tierra había un hombre que estaba postrado delante del Padre buscando ejercer la autoridad que le había sido delegada. Recuérdate que Daniel es un dignatario del cielo. Daniel es un dignatario del cielo. Daniel era un profeta. Y si leemos lo que leímos atrás, cuando buscamos los significados de autoridad, dice en la última parte que Dios dio autoridad a los reyes de Israel, a David, y todos los reyes tenían la autoridad, a los sacerdotes, pero también a los profetas. ¿Ok? Así es que este Daniel como profeta tenía la autoridad delegada del Padre y él estaba desde aquí a la tierra ejerciendo la autoridad. Por eso es que la escritura nos dice que lo que ataremos en los cielos, lo que atáremos en la tierra, será atado en los cielos. Ahí lo que está diciendo es lo que atáramos desde la tierra será atado en los cielos. ¿En cuál cielo? Primer y segundo cielo, porque no tenemos autoridad para atar ni desatar nada en el tercer cielo
que es la morada del Padre. Eso tiene que estar claro. Satanás fue que pretendió subir al tercer cielo y dar golpe de estado, y por eso fue que fue echado fuera. ¿Ok? Esto tengámoslo por favor muy claro. ¿Ok? Muy, pero muy claro, porque, y te lo voy a explicar más adelantico, Satanás abusó de su autoridad y por eso tiene que pagar las consecuencias. Tiene que pagar las consecuencias. ¿Ok? Entonces, vemos Mateo capítulo 16, versículo 19, lo que te estoy hablando. ¿Ok? Y a ti te haré las llaves del reino y del reino de los cielos, perdón, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos. O sea, lo que atares desde la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates desde la tierra será desatado en los cielos. Y ahí mira algo bien importante. ¿Sabes algo? Las tinieblas, los que viven en tinieblas, los brujos, los hechiceros conocen bien este principio y lo aplican. Por eso ellos se meten en sus aquelarres o se meten en ayuno, en todas las cuestiones, que porque ellos también ayunan, buscando el poder satánico para hacer daño. Y ellos desatan, escúchame, desatan una cantidad de demonios desde ahí el segundo cielo para oprimir las almas. Desatan demonios para tratar de impedir el crecimiento, la expansión de la iglesia. Desatan demonios para que cierren la boca de la iglesia, para que no predique, para que no enseñe. Tú ves cantidades de hermanos que dicen que no predican porque es que les da pena hablarle a los demás. Eso es una atadura que se ha puesto, una mordaza que se ha puesto sobre tu boca. Si a ti te da pena y tú, o sea, tu excusa es que te da pena hablar, tienes que meterte de manera firme y decidida con el Padre, porque quiere decir eso, que te han desatado una mordaza sobre tu boca para que no hables. Ahí tenemos que empezar a ejercer la autoridad, iglesia, que nos ha sido delegada para desatar, escúchame bien, desatar nuestra vida de todo tipo de atadura. ¿Ok? Te repito, Marcos capítulo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que ates o desates desde la tierra será atado o desatado en los cielos. Primer, segundo cielo. La atmósfera está plagada de demonios. La tierra cada día está más plagada de demonios, porque aunque más se aumente la iniquidad y la maldad, esto fortalece esas fuerzas demoníacas y hace que unos suban, porque Apocalipsis lo enseña, hay demonios que suben de ahí, de debajo de la tierra, del mismo infierno, suben, y otros que bajan, que son jalonados para incrementar la maldad aquí en la tierra. Por eso es que la escritura nos enseña, por ejemplo, cuando Yeshua murió, esa nube dice que todo se oscureció, que el sol se tapó. Había una nube de demonios impresionante, según ellos celebrando este hecho. Y esto también nos da una enseñanza espiritual de lo que al Cristo, cuando Cristo está ahí, que fallece, el mundo se cubre de tinieblas, de oscuridad. Por eso todo aquel que no tiene a Yeshua, que no ha confesado a Yeshua, que no busca a Yeshua, tenerlo en su corazón, camina en tinieblas, en oscuridad. Eso es lo que sucede. Las personas que no tienen a Cristo están en tinieblas, porque Yeshua lo dijo claramente: yo soy la luz del mundo. Cuando Juan el Bautista vio a Yeshua, lo miró y le dijo: este es quien vino a traer la luz a los hombres. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Yeshua, la luz, porque Él es quien vino a dar luz a la humanidad.
Por eso dice la escritura en Isaías, los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Nosotros morábamos en plena oscuridad de muerte, en tinieblas, y luz nos resplandeció. Yeshua se nos reveló y ahora nos ha dado luz para que sepamos cómo caminar. Todo aquel que no tiene a Yeshua en su corazón está caminando en tinieblas, está en oscuridad. Por eso dice que la luz vino al mundo, Yeshua, Juan capítulo 3, la luz vino al mundo, ¿sí o no? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran descubiertas. Juan capítulo 3, te repito, versículo 19 en adelante. La luz vino al mundo, Yeshua vino a darnos luz. ¿Ok? Entonces, volvemos a Mateo capítulo 28, donde está diciendo claramente la escritura, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿qué debo hacer yo con esa autoridad que me fue delegada? ¿Para qué es la autoridad? Mira lo que está diciendo aquí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Para yo hacer discípulos, necesito primero ejercer la autoridad que me fue dada, que me fue delegada para echar fuera los espíritus inmundos de ese territorio. Iglesia, necesitamos ejercer la autoridad. Yo he escuchado a veces que nos quejamos como iglesia, que porque Sutano es muy duro, o porque en esa casa, o porque en ese barrio, o porque en eso, que es tan difícil que nadie recibe la palabra. Pero es que nosotros debemos hacer lo que el Padre nos enseñó. ¿Qué nos enseña el Padre? Nos lo enseña en el Antiguo Testamento en infinidades de ocasiones, cuando ellos fueron en las guerras de Israel, desde Josué para acá. Ahí, si tú quieres aprender de guerra espiritual, de ejercer la autoridad, el libro de Josué te lo recomiendo. El libro los libros de crónicas de los reyes, encontramos infinidad de batallas. La mayoría se ganaron, otras se perdieron. Eso nos enseña a nosotros las tácticas, perdón, y estrategias para ganar las batallas, y nos enseña a cuidarnos de no cometer los errores que cometieron estos reyes y gobernantes que llevaron el pueblo a tener derrotas en sus cometidos. Recuérdate que ahora las batallas se trasladaron a la parte espiritual. En Hebreos el apóstol Pablo deja claro, lo dice muy claramente, que esto era sombra de lo que había de venir. Estas batallas que eran físicas ahora son espirituales. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, porque no tenemos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ok? Llevando cautivo todo pensamiento que se opone, los pensamientos, la mente que se opone. Por eso debemos buscar tener nuestros pensamientos en Yeshua, para que nuestra mente no sea perturbada ni engañada y nos aparte de ejercer la autoridad. Efesios capítulo 6, muy conocido este pasaje, el 10 en adelante, cuando habla de la armadura de Dios, también nos está diciendo lo mismo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, y habiendo pasado el día malo, estemos firmes. Mira que por donde quiera que sea, la Biblia nos está hablando de ejercer esa autoridad. Algo bien particular. El pueblo era un pueblo granjero, un pueblo ganadero. Salen de Egipto, y cuando salen de Egipto, lo primero que el Señor empieza es a meterlos en guerra. En Deuteronomio lo puedes leer. Deuteronomios capítulo 8 en adelante dice, Yahweh los trajo por todos estos caminos a fin de que aquellos que no hayan conocido la guerra conozcan el arte de la guerra. La guerra es un arte, y que tú y yo tenemos que ejercer, tenemos que aprender y luego ejercer. Porque es la forma de despejar territorios, es la forma de nosotros llevar al arrepentimiento inclusive las almas, porque tenemos un ejemplo con Jesús y el Gadareno. Jesús llega, hay un endemoniado, inmediatamente los demonios salen a querer con su parafernalia
y se postran. Dice el Gadareno se postró, yo sé quién eres, el santo de Dios, porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y él se permite, yo sé que nos va a echar fuera, permítenos ir a los cerdos. Y a veces nosotros se nos ha hecho o hemos tenido esta idea de que eso es mucho para nosotros. No, esa autoridad Yeshua nos la delegó. Yeshua nos la delegó. Y te digo algo, iglesia. En los tiempos que se avecinan y que vienen, sí o sí vamos a tener que aprender y a usar la autoridad que nos fue delegada. Sí o sí nos va a tocar hacer. Autoridad delegada. El Padre nos delegó la autoridad. El Padre nos ha delegado su autoridad para transformar las cosas, para hacerle la guerra al maligno. Recuérdate, el mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura, ¿sí o no? El mundo entero está bajo el maligno, o sea, la humanidad está bajo esa influencia satánica y perversa, pero que el Padre nos dio a nosotros la autoridad precisamente para desatar y atar, iglesia. Por eso hemos regresado a ese principio de autoridad delegada. Dije que te lo iba a hacer lo más fácil, plano, llano posible para que todos logremos comprender más claramente lo que se nos ha otorgado con la autoridad delegada. Entonces, dice Lucas capítulo 10, versículo 19, hablando de autoridad delegada. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mira, aquí está tan claro este pasaje. Dice, he aquí os doy potestad de hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Serpientes y escorpiones. ¿Dónde están las serpientes y los escorpiones? En la tierra. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Dónde está la fuerza del enemigo? ¿Dónde está el poder? Está a través del mundo espiritual, de lo espiritual, lo que no podemos ver a simple vista o que algunos el Señor nos ha dado el privilegio de poder ver en ocasiones el mundo espiritual. Hay veces se nos corre la cortina y el Padre nos permite ver el mundo espiritual. Otros no han tenido esa experiencia y no les ha sido concedido aún, pero eso no implica que no lo creas, porque está escrito, mira, aquí está escrito y el Padre nos lo está enseñando. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Lo que se arrastra, las serpientes se arrastran, los escorpiones se arrastran, los escorpiones no vuelan, ni tan siquiera saltan. No sé si hayas notado eso. Un escorpión lo que hace es correr, moverse rápido cuando es necesario y buscar endijas, buscar cuevas. Por eso el Señor hace esta comparación y a los escorpiones como tipología de los demonios, porque eso es que hacen los demonios: correr, esconderse, buscar cuevas, huir. Por eso no debemos tenerle miedo a las confrontaciones con Satanás ni con sus demonios. No, para nada. Para nada. Lo único que necesitamos es tener sobre nosotros el principio de la obediencia. ¿Por qué el principio de la obediencia? Porque aquí lo dice la Escritura, Mateo capítulo 28, 18. Dice acá cuando habla de la gran comisión, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. La obediencia al monte donde Jesús les había ordenado, ahí llegaron ellos. Y ahí fue donde pudieron ver, ahí fue donde pudieron tener la visión y ahí fue donde vieron a Jesús ser levantado. O sea, lo único que te impide no ejercer la autoridad es si andas de manera rebelde, consciente y yo digo descarada en rebeldía contra el Padre. Ahí sería eso. Pero mientras tú y yo estemos buscando obedecer al Padre, escúchame, no quiere decir que no cometamos errores, que en algún momento no se nos pele el cobre. Y no, esto no es una autorización para pecar, sino que de manera involuntaria suceda algo o tu primera reacción sea la equivocada. Estamos en un camino de perfección y la realidad es que en ese camino de perfección el Padre mismo por el Espíritu Santo hace que nosotros entremos en situaciones contrarias precisamente para que entendamos qué nos hace falta.
De eso se trata. Mira, el Padre mismo a veces nos pone en situaciones para que nosotros entendamos que no somos tan fuertes como creíamos que éramos o tan sabios como creíamos que éramos, porque el Padre necesita la dependencia de Él. O sea, Él necesita que tú y yo siempre estemos dependiendo de Él. Grave error cuando alguien piensa o cree que se las sabe todas, que se las conoce todas, o logra, engañado por el maligno, pensar, dejarse calar esa idea de que es que él puede hacer las cosas de manera independiente o independizado o apartado del Padre. Eso es un engaño. No nos podemos dejar engañar de esa forma, ¿ok? El Padre, te repito, permite situaciones para que nosotros entendamos cuánto necesitamos de Él. Eso es diferente, pero siempre el principio de la obediencia debe estar en tu vida y en mi vida para poder ejercer la autoridad y caminar en la autoridad que nos ha sido delegada. Yo siempre le digo a la iglesia, y usted lo sabe, Satanás te tiene miedo. Es precisamente por eso que intenta intimidarte, porque él te tiene un miedo tremendo. Y él quiere ocultar esto de la iglesia. Él no quiere que esto se hable, él no quiere que le abramos los ojos a la iglesia, la autoridad que tiene, que le fue entregado Satanás y su demonio bajo los pies. Él no quiere que se hable esto, porque cuando nosotros despertamos a esta realidad y entendemos esto, nos hacemos un verdadero peligro y un tormento real para Satanás. A Satanás lo inquieta tanto que alguien mantenga simplemente con el lenguaje cristiano, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, bendecido hermano, bendecido para bendecir. No, sí, estamos bendecidos, amén, y hemos sido bendecidos para bendecir, gloria al Señor, pero si no le atacamos, eso a él no le inquieta. A él le inquieta cuando tú y yo aprendemos a libertar las almas en el nombre de Yeshua y aprendemos a libertar territorios en el nombre de Yeshua. Eso sí le inquieta. Cuando nosotros empezamos a darle duro para que las almas de los brujos, los hechiceros, se arrepientan, se conviertan. Ese es el punto más, esa es la tecla, como dicen por ahí, que él no le gusta que se le toque. Él lo que pretende es que la iglesia viva en la oscuridad ante esta gran realidad. Y debemos, iglesia, dejar que el Padre ilumine los ojos de nuestro entendimiento en esta área de la autoridad que es tan importante y mucho más como van avanzando los tiempos y las cosas van pasando. Los hijos debemos buscarlos, sujetarlos al Señor primeramente en esa autoridad que nos fue delegada, orar, hacer guerra espiritual por ellos. Confesar palabra, las promesas de Dios sobre nuestra descendencia, guerrear. Eso no se trata de estarle dando cantaleta y cantaleta porque no hacemos sino cansarlos y hacemos que sus oídos se engrosen. No, es meterse, buscar ahí en el lugar secreto, ahí cuando el Señor dijo, cierra la puerta y entra a tu aposento y empieza a pelear por tu descendencia, empieza a pelear por tus hijos, por tus nietos. No es dando cantaleta al esposo o a la esposa, es meterse ahí en guerra a favor de esa alma, a ordenarle a Satanás que suelte su pensamiento, su sentimiento, su emoción, que suelte su voluntad. Eso es, ahí es que vamos a lograr los grandes cambios en medio de las personas. Es ordenándole a los espíritus inmundos que tienen atados ciertos territorios, ordenarles, darle orden, pelear. Así como los brujos, te decía ahora en principio, jalonan los espíritus inmundos de arriba del segundo cielo y mueven los espíritus inmundos que hay en la tierra. Así la iglesia, tú y yo debemos entender algo, que nosotros tenemos la autoridad por el Padre para jalonar la ayuda divina. Los ángeles, ponerlos a actuar a nuestro favor. Los ángeles que bajen, que desciendan. Arcángeles, principados, que desciendan. Ángeles de todos los rangos. Y los ángeles que están puestos por Dios a tu alrededor para guardarte, todos tenemos ángeles. El famoso ángel de la guardia, que la religiosidad y una gran cantidad de cosas le dieron un aspecto diferente. Pero el ángel, claro, todos tenemos ángeles. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor cuando habló? Ojo con hacerle algo a estos pequeñitos, porque sus ángeles contemplan el rostro de Dios. ¿Quiénes? Sus ángeles. ¿Cómo así? Está hablando de niños.
los ángeles que fueron encomendados a todos y cada uno de nosotros desde el día que nacimos en esta tierra. El Padre puso ángeles a custodiar, a guardar nuestra vida. Y a veces hay personas que han pasado, cristianos que pasaron por esta tierra, que ya el Señor los llamó y no usaron, no pusieron a trabajar los ángeles a su favor. No estamos hablando de angelología, esa es otra cosa, un tema que ya eso es salido del contexto bíblico, ¿ok? Pero sí sabemos, sí conocemos que el Señor ha puesto ángeles a nuestro alrededor. Puedes verlo igual también en Daniel. Dice que un ángel se presentó a Daniel. Y Daniel veía ángeles y vemos la vida de Abraham. Cada rato viendo ángeles manifestándose, hablando con ellos. Esa es una realidad, iglesia, que con el paso del tiempo hemos perdido sensibilidad a esta parte que es ayuda del cielo para nuestras vidas. Esto se regenera o se reactiva, digámoslo así, cuando empezamos a buscar caminar. Primero, bajo el principio de la autoridad de Dios sobre nosotros, y poniendo por obra la autoridad que nos fue delegada. Dios, el Padre, a través de Yeshua, delegó autoridad sobre nosotros, ya lo vimos, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Ya casi vamos llegando. Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 4, y de ahí saltamos al 17, del 17 al 19, ¿ok? Dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir, donde él había de ir. Mira esto, voy a tener un poquitico aquí. Dice la escritura, iglesia, que el Señor, después designó el Señor también a otros 70. Ahora te voy a mostrar en la Biblia por qué dice a otros 70. Ya te lo muestro. Pero aquí, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba, ahí a donde él había de ir. ¿Qué está diciendo aquí? Los envió como embajadores. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra respecto a Juan el Bautista? Que vendría el espíritu Elías, que había de preparar el camino al Señor. ¿Qué está diciendo aquí? El Señor Yeshua los mandó a hacer una obra despejada, digo yo, así se dice en el ejército, en el argón militar, se dice vamos a hacer una despejada, es sale una cuadrilla, eso lo hacen también todas las fuerzas armadas, las legales y las ilegales hacen esto, salen cuadrillas, ¿no? Se hace, hoy sale la primera escuadra, mañana la segunda y así. Y se hace una despejada, o sea, yo estoy aquí, este es el cuartel donde estamos, o eso se hace pues cuando estamos en el monte que le decimos, o en el área. Entonces estamos, aquí está el campamento, y salen un grupo de soldados a hacer hacer una revista del perímetro. Eso se llama una despejada. Digamos que eso fue lo que el Señor mandó a sus discípulos a hacer. Dice que los mandó a los lugares a donde él había de ir. O sea, los mandó por delante. Vayan ustedes, que luego yo iré. Mira este principio tan bonito. Y la verdad es que a veces no prestamos atención a estos detalles de la escritura. A los lugares donde él había de ir, envió ¿qué? A sus discípulos. Y les encargó, les dio una comisión. Y así les dijo el versículo 2, y les decía, la mies en verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Padre de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es ese mundo donde tenemos que ir a cegar las almas para llevarlas a los pies de Yeshua, para que él les otorgue la salvación. Nosotros no salvamos a nadie, ¿ok? Nosotros lo que hacemos es llevar las personas al Salvador para que él se encarga de salvarlas por su gracia y su misericordia. Hay una frase que se dice mucho dentro del argot, dentro de la forma de hablar, la jerga cristiana, digámoslo así,
que es que me gané a tantos. Nosotros no nos ganamos a nadie. Yeshua nos ganó a todos, a toda la humanidad se la ganó en el Calvario, ¿ok? Nosotros lo único que hacemos es conducir las almas al conocimiento de Yeshua para que se cumpla el plan de salvación en ellas, ¿ok? Tú lo que sí puedes decir es, el Señor me usó para llevar a alguien a sus pies. Eso es diferente. Nosotros no nos ganamos a nadie. Entonces, dice el versículo 3, y he aquí yo os envío como a corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Él me decía, pastor, entonces, hablando de un detalle sobre este tema, entonces uno como cristiano no dice la Biblia que hay que saludar a todos. Lo que pasa, iglesia, es que el saludo del judío es muy diferente al saludo que nosotros hacemos. Igual el saludo de esas tierras, porque los árabes es igual. O sea, ellos se encuentran con alguien y búscate un video del saludo del pueblo judío o de los árabes y te vas a dar cuenta de algo. Ellos preguntan por todos y cada uno de las áreas y de las personas que habitan la casa. Imagínate, eran familias numerosas y ellos empezaban a decirte, hola, ¿cómo estás? Y era, ¿cómo te va? ¿Cómo a tu esposa? ¿Cómo a tu primogénito? ¿Cómo va? Y así era, ¿cómo van tus ganados? ¿Cómo van tus tierras? O sea, un saludo era muy largo y se convertía en una distracción para aquellos que el Padre les había encomendado, para aquellos que Jesús les había encomendado. Entonces, mira esto, ¿qué nos está hablando aquí, iglesia? No debemos dejarnos entretener, iglesia, sino que vamos a aquello que el Padre nos envió a hacer. Vamos a tomar la autoridad que nos fue delegada y vamos a aquello. Hay muchas cosas, ahora es muy fácil distraernos con tantas cosas. Hay tantos distractores para el pueblo de Dios. Este es un distractor, esta es una bendición, porque a través de ellos podemos hacer muchas cosas. Mira, la tecnología es una gran bendición en este tiempo, porque si no, no pudiéramos estar tú y yo conectados en esta hora. Y mira, por lo menos ahí estamos conectados a través del Face. Eso va a quedar en el muro. De aquí a mañana muchos van a poder verlo. Pasado mañana otros van a poder verlo y enterarse y aprender algo de esta predicación. Pero también tenemos que ser cuidadosos porque es un gran distractor. Hay otra cantidad de cosas que nos pueden distraer. La gente, aquí mira lo que está diciendo, no saludéis a nadie en el camino, sino que vayan, ocúpese en aquello que los envíe. No se dejen distraer. Aquí te aclaro por qué dice no saludéis a nadie en el camino, ¿ok? Esto no va contra la escritura, sino que le está diciendo no se me entretengan. No se paren en el camino a hacer otras cosas, sino que háganle. No saluden a nadie, es porque así nadie les va a entretener en el camino hasta que cumplan aquello que yo les envié a hacer. ¿Ok? Saltamos al versículo 17 de Lucas, capítulo 10. Dice así, volvieron los 70 con gozo, o sea, mira, mandó a los 70 de dos en dos y luego dice que volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, no, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, como que esto está fuera de lugar, Señor. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Lo que está diciendo es que Satanás recibió esa autoridad que él les había, que le fue también delegada autoridad, pero Satanás, el orgullo, precisamente por la autoridad recibida, el orgullo le ganó, le venció y quiso hacerse igual a Dios. ¿Qué le está diciendo a ellos aquí? Ojo, que esto que vieron, que los demonios se sujetan en mi nombre, que sanaron enfermos, que echan fuera a los demonios, que resucitan muertos, que hacen tan maravillosas obras en mi nombre, no les vaya a sacar del principio de la autoridad. No dejen de reconocer que lo hacen porque yo les envié. Porque ese fue el problema de Satanás. Ese fue el problema de Satanás. Por eso cayó como un rayo del cielo, fue tirado a tierra. Versículo 19, es aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Aquí se cae también una teoría y algunos que dicen que es que uno no puede meterse a hacer guerra espiritual ni a echar fuera a los demonios, que porque entonces vienen las retaliaciones y no, estamos en una guerra, ¿sabes algo? Te metas tú con Satanás o no te metas, él se va a meter contigo. Yo prefiero meterme con él, ir cuando el Padre me permite aún un paso adelante de él, haciéndole la guerra,
que simplemente sentarme a esperar, ver cómo Él trastorna mi vida y cómo Él vuelca el orden de Dios en mi vida. Yo prefiero, como decía un pastor amigo, aunque por sospecha, hacerles guerra, porque a eso nos mandó el Padre. Iglesia, hay situaciones, hay familias que no van a cambiar si no nos metemos en guerra. Hay hijos que no van a cambiar si tú y yo no hacemos uso de esta autoridad delegada y nos metemos en guerra a pelear por su liberación. Hay enfermedades que son puestas por demonio, hay enfermedades demoníacas, hay enfermedades que son naturales, hay enfermedades que son por descuido en un momento determinado, ¿no? Por mal uso que podemos hacerle el cuerpo, nuestra alimentación, lo que quiera que sea. Esa tenemos que meternos delante de Dios, pedir perdón por eso y pedirle al Padre que nos sane, que nos ayude. Pero hay otras enfermedades que son impuestas, impuestas. Hay muerte por instrucción, se le llama a esto. O sea, los brujos, yo creo que todos hemos escuchado hablar del vudú, del daño que hace, donde hacen un muñeco y a ese muñeco le meten cosas y luego esas cosas pasan con las personas. Yo he visto eso en algunas ocasiones en mi vida y no te estoy presumiendo. Yo lo he visto cómo personas han votado. La última vez fue una muchacha que trajeron de Puerto Quejada, la trae una pastora amiga y vomitó allí ante nosotros, ante una lagartija. Eso le causó unos dolores tremendos y ella que sentía que le arañaban, esa mujer gemía esos dolores. Y la gente creía que estaba loca, ya le estaban buscando, era sitios, buscando un sitio de reposo, un manicomio, que para que allá la trataran, psiquiatras y qué tal. Y era eso la que le tenía esa condición. O sea, iglesia, esto es real. Por eso como iglesia debemos nosotros apercibirnos y estar dispuestos a ejercer la autoridad que el Padre nos ha delegado. ¿Ok? En Yeshua. Entonces dice el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mateo capítulo 21, versículos 22 y 23, dice la escritura, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos todo aquello. Y dice, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Sabes por qué? Porque se hizo esto, pero no se hizo bajo la autoridad del Padre. ¿Cómo así? Claro, se recibió el don, está. Irrevocables son los dones, dice el llamamiento, pero esto se hizo para buscar cosas personales. Hay que tener mucho cuidado con esto. O se hizo simplemente para vanagloria, para buscar reconocimiento humano, apartados del Padre. Mira que se hace todo esto, dice, nunca os conocí. Hay un pasaje en el libro de Hechos, ¿te acuerdas? Los hijos de un tal Esebas, dice ahí, dice un tal Esebas, o sea, desconocido era, que eran exorcistas, dice ahí la escritura, ellos se fueron. Que en nombre de Jesús el que predica Pablo, ellos no tenían una relación con Jesús ni conocían a Jesús realmente, no sabían nada. Escucharon hablar que Pablo hablaba de un Jesús y se fueron, Jesús no era su Señor. Por eso los demonios les dieron como les dieron. Por eso dice que ese demonio cogió a 7 y los mandó desnudos, los avergonzó. Y eso se ha metido en un pánico a la iglesia. Mientras Jesús sea tu Señor, mientras tú y yo estemos buscando obedecer, caminar en la escritura, mantener la sana doctrina como principio en nuestra vida, tú y yo estamos autorizados para echar fuera demonios. No te dejes asustar, no te dejes meter miedos, nada que ver con eso. Si tú estás, si Jesús es tu Señor y tú estás buscando vivir bajo el señorío de Él, si haces Mateo 11, 28 y 29, llevar su yugo y su carga sobre ti, hombre, tú estás autorizado y los demonios tienen que sujetarse y tienen que huir en el nombre de Yeshua. Tienen que obedecerte, no te des engañar, iglesia, porque ese es un miedo también que se ha metido, que el diablo ha sacado ventaja a través de esa situación que pasó en el libro de Hechos. Eso es Yeshua, no era su Señor, pero tú has confesado a Yeshua como tu Señor, tú estás autorizado, escúchame bien, para echar fuera demonios, ¿ok? Y ahí vamos ya terminando, iglesia. Dice... ¿Por qué dice aquí? Te decía que después de estas cosas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde está esto? Bueno, vamos a formar el contexto. Recuérdate, la escritura se interpreta por sus contextos. El contexto cultural, el contexto geográfico. Bueno, todos estos contextos que ya los conocemos,
debemos nosotros interpretar la Biblia por sus contextos, ¿ok? Los contextos. Vamos a formar el contexto de esto. ¿Por qué en el 10 dice después de estas cosas? Resulta de que en el capítulo 9 de Lucas capítulo, leímos Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 4 y luego saltamos al 17 al 19, ¿sí o no? Ahora vamos a Lucas capítulo 9 a formar el contexto. ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Por qué Lucas nos dice después de estas cosas? ¿Qué fue lo que pasó? Mira algo bien importante. Lucas capítulo 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aleluya. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. O sea, no hay demonio que se resista a la autoridad de Yeshua. No hay demonio que resista a la autoridad que Yeshua puso sobre ti. Solo tienes que creértelo, iglesia, y empezar a ejercer autoridad. ¿Algo te tiene asediado? Bueno, levántate, aplica la autoridad, ya la recibimos. Búscate hermanos que entiendan este principio, hermano, ayúdenme a orar, ayúdenme a hacer guerra por esto y por esto y por aquello. Hay oraciones que hacemos de pura intercesión, donde nos postramos delante del Padre y pedimos, Señor, Padre, pero hay otras cosas en las que tú ya tienes la autoridad. Recuérdate, Éxodo 14, Moisés va y el Señor le dice, ¿por qué vienes a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, la misma vara que se había convertido en serpiente y que se había tragado la serpiente de los magos egipcios, mostrándole a Moisés que la autoridad del Padre era mayor que cualquier autoridad. Iglesia, es que esto no es nuevo, esto no viene ahora con el Nuevo Testamento como le conocemos, ni con la era cristiana. Esto viene de principio porque el Padre le dio autoridad a Adán. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Sojuzga la tierra, todo lo que yo creo te lo pongo tío bajo tus pies, tienes autoridad sobre todo esto. Sojuzga la tierra. Esto no es nuevo, la autoridad no fue delegada desde que fuimos creados por el Padre y puestos. Nuestros primeros padres, pues Adán y Eva, fueron puestos en el jardín, en el Edén. Te repito, esto no es nuevo, esto no es de ahora. Lo que pasa es que con el pecado de Adán y Eva se trastocó todo y Satanás usurpó esa autoridad. Pero ahora vino Cristo y restauró las cosas y restauró sobre el pueblo, sobre la humanidad, esa autoridad. Ahora, ¿para quién está disponible esa autoridad? Para ti, para mí y todos aquellos que hemos hecho de Jesús nuestro Señor. Esa autoridad no fue restaurada. Apliquemos la iglesia, caminemos en esa autoridad, sostengámonos y mantengámonos en esa autoridad que nos fue delegada. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Enfermedades, ¿ok? El COVID, toda enfermedad, en oración, en clamor, delante del Padre, se sana. Hemos tenido hermanos y familiares de nuestros hermanos que les ha dado el COVID y hemos orado firme y fuertemente. Y hemos visto la gloria de Dios, iglesia. Hemos visto la gloria de Dios. Y aquellos que simplemente partieron, porque algunos familiares de ellos partieron, se fueron, no sin antes haberse arrepentido. Salvaron sus almas, que eso es lo que tenemos que apuntarle. ¿Ok? Recibieron a Yeshua y sus almas fueron salvas, iglesia. Versículo 2 de Lucas 9. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Mira, ¿a qué los envió? A predicar el reino y a sanar enfermos. ¿Qué dice? Predicar el reino y sanar enfermos. Pero si arriba nos está diciendo que autoridad sobre todos los demonios, ¿qué quiere decir? Que esos enfermos, esos que fueron, que él los envió a sanar, estaban bajo la influencia demoníaca. La mayoría de las enfermedades, iglesia, la mayoría de las enfermedades, te repito, la mayoría de las enfermedades son por influencia demoníaca. Tú dirás, ¿pero qué tiene que ver alguien por lo menos que le dio cirrosis? Pues hartó trago hasta que le dio cirrosis. ¿Y quién lo influyó a hartar trago? Pues los demonios. Baco se llama
El principado que mueve las bebidas alcohólicas, la borrachera y todo lo que se mueve detrás de él, se hace llamar Baco. Por eso a la acción de estas cosas donde la gente se reúne a tomar y a darle rienda suelta a su carne se llaman bacanales. ¿No se le dice así? O no hace, bueno, de pronto los más nuevos no han escuchado esa palabra. Pero antes ya eso estaban en un bacanal tremendo, ya uno sabía de qué se trataba. Habían trago, mujeres, un desborde tremendo. Todos con todos y todas con todas. Y eso era un bacanal, Baco. ¿Ok? Entonces el versículo 3. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Le estaba diciendo, confíen en mí. O sea, la autoridad tiene que ser una plena confianza en el Señor. Tú y yo fuimos delegados y en esa autoridad que fuimos delegados debemos caminar esa confianza en el Padre, esa confianza en el Señor. Es ahí que muchos a veces tuercen su camino y echan a perder la autoridad que les fue delegada, que les fue dada sobre ellos, porque empiezan a preocuparse más por las cosas materiales, descuidan las espirituales y entonces empiezan a usar la autoridad para manipular, para engañar y para jalonar para ellos cosas que el Padre les quiere dar de manera abundante. Cuida tu ministerio. Escúchame, iglesia. Cuida tu ministerio. No vayas a ensuciar, no vayas a empuercar tu ministerio por andar buscando bagatelas que el Padre te quiere dar en abundancia. La autoridad no es para manipular. La autoridad no es para vaciar otras cosas, que no vamos a entrar en detalle esas cosas porque harto hemos oído hablar de esto y testimonios contrarios, ya estamos cansados de escuchar de estas cosas. Cuídate, confía solo en el Señor, ¿ok? El Señor ya proveyó del cielo todo aquello que nosotros hemos de necesitar, iglesia. Mira, cuando Él puso al hombre en la tierra, ya había hecho todo, ya había hecho el hombre de qué iba a vivir el hombre y cómo se iba a sostener el hombre, ¿ok? Ya le había hecho el sustento. Cuando el Señor te envía como nos ha enviado, Él ya tiene todo planeado para que a ti y a mí no sean suplidas todas las cosas. Ah, que hay momentos de estrechez, son necesarios porque afinan nuestra confianza en el Señor. Y si en esos momentos nuestra confianza se ve tambaleante, entonces sirve para que nos demos cuenta de eso y afirmemos nuestra confianza en el Señor, ¿ok? Y saliendo pasaban todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. O sea, ellos salieron a hacer la gran comisión. Pero dice Lucas 9, y aquí terminamos, iglesia, que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto lo hizo con sus 12 discípulos. Ahí es donde muchos han sacado una doctrina perversa que dice que solo los apóstoles eran los que podían echar fuera demonios. Y hay algunas corrientes religiosas, porque eso es pura religiosidad, no es cristianismo ni es relación con el Padre, que dicen que ya los milagros que ya fueron mandados a recoger. Entonces los milagros que vemos, ¿quién los está haciendo? Es una acusación hasta peligrosa. Recuerden lo que dice la Escritura, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces, ¿quién ha sanado a los enfermos que el Padre ha usado mi vida para sanar? ¿Quién ha libertado a los cautivos que el Padre ha usado en nuestras vidas para que sean libres? Por eso te digo, esa es una actitud hasta temeraria delante del Padre. Con temor y temblor hay que caminar delante del Padre. Pero aquí está diciendo claramente, estos 12 se les dio a los discípulos, que fueron luego los apóstoles, y a ellos se quedaron muchos, porque no son pocos, hay muchas personas que piensan esto, que el enemigo los tiene totalmente sitiados y ellos no hacen nada porque supuestamente todo es voluntad de Dios. Un momento. No se mueve ni la hoja de un árbol sin que el Padre lo sepa. ¿Ok? Eso sí, el Padre lo conoce todo. Pero hay cosas que vienen de parte del maligno y que tú y yo tenemos que sacudirnos precisamente haciendo uso de la autoridad que nos ha sido delegada. Eso tiene que estar claro, iglesia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Diríamos entonces que fue únicamente ahí para los 12. No, por eso Lucas capítulo 10 viene y nos dice, después de estas cosas, después de que los 12 fueron, hicieron la gran comisión, a donde Jesús los comisionó fueron, dice que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. O sea, dentro de estos no iban los discípulos.
Y si usted lo lee, usted se da cuenta que cuando llegan estos 70, dice que Jesús estaba enseñando, estaba predicando con los discípulos ahí y les dijo, y llegaron los que había enviado. Hace muy claramente el apartamiento de unos y de otros. Primero envió a los 12, aquellos que luego fueron los apóstoles. Ahí esto nos enseña la Biblia que los milagros, las señales, el echar fuera demonios, no se quedó con los apóstoles para nada. No, señor. Luego envió a otros 70. Y Mateo capítulo 28 es muy claro cuando nos dice la escritura que había reunido unos 500 cuando el Señor fue tomado al cielo, y a estos 500 les dio la gran comisión. O sea, la gran comisión es para toda la iglesia y no se quedó solo con los apóstoles. El echar fuera demonios, iglesia, no es solo que está puesto sobre mí como pastor. Yo tengo una autoridad delegada por el Padre, pero tú tienes la misma autoridad delegada por el Padre. Lo que pasa es que el Padre le plació ponerme a mí en el ministerio pastoral, pero tú eres evangelista, o eres profeta, o eres maestro, ¿ok? Simplemente tienes la misma autoridad. El Padre no hace asesión de personas. Lo que pasa es que cada uno en su llamado va ejerciendo la comisión, pero a todos se nos dio la autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de libertar territorios, de libertar familias para establecer el reino de los cielos en esos lugares, iglesia. Por favor, tenemos que regresar a ese principio de autoridad, ¿ok? Tenemos que regresar, iglesia. Tenemos que volver. Iglesia, bendición. Que el Señor siga bendiciendo, guardando, engrandeciendo y prosperando tu vida en toda área, en el nombre de Jesús. Pedimos al Padre que esta semana sea una semana que su bendición esté de manera sobreabundante sobre nosotros. Le pedimos al Padre que haga que esta palabra se haga realidad en nuestra vida, iglesia, que nos levantemos cada día en la autoridad que es en Yeshua, el Hijo de Dios, el quien nos delegó esa autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para establecer el reino de Dios sobre esta tierra en el nombre de Yeshua HaMashiach, mi Dios y mi Rey. Iglesia, permíteme declarar, proclamar sobre ti la bendición que el Padre le enseñó, nos ordenó a los sacerdotes, proclamar sobre su pueblo, que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti misericordia y que ponga en ti tu casa, tu hogar, tu familia, tu empleo, tu empresa, tus negocios y tu estudio, su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén.